Bueno, yo a los que ya se van conectando les comento que el tema del día de este desayuno puedo ir adelantando y en honor al horario y a las actividades que todos tienen que desarrollar después. Les voy adelantando ya el tema. Es el calendario electoral en Corrientes. Vamos a estar conversando con Eduardo Ledesma. Eduardo Ledesma es periodista, ha sido muchos años jefe de redacción del Diario Litoral por más de 7 años. También fue subdirector de ese medio. Es también colaborador y articulista para el diario La Nación. Una característica de Eduardo es que ha realizado reportajes a varios presidentes latinoamericanos. Yo por lo menos recuerdo el reportaje que le hizo siendo presidente al ingeniero Mauricio Macri. También es miembro de Foro de Periodismo Argentino, de FOPEA, y analista político. Hoy realiza análisis políticos tanto en medios televisivos como radiales. Ahí lo tenemos con micrófono. ¿Ahora sí? Ahora sí, claro. Bueno, ahí tenemos cámara, tenemos sonido, estamos perfectos. Adelante, Caíto. Bueno, hola Eduardo. Hola, Caíto. Buen día. Disculpen, pero bueno, la tecnología suele... Yo me atreví mientras vos estabas tratando de solucionar el problema técnico y por el tema del horario y el respeto a la gente que ya se había conectado. Yo ya te presenté, Eduardo, como periodista y con todos tus antecedentes, como jefe de redacción del Diario Litoral, analista político, con muchas actividades en radio y televisión, subdirector del Diario La Nación, subdirector del Diario Litoral, perdón, colaborador en el Diario La Nación, articulista ahí, y recordaba tu reportaje a presidentes latinoamericanos. Yo recordaba el reportaje que le hiciste siendo presidente al ahora expresidente ingeniero Mauricio Macri. Bueno, tu actividad es importante y variada, y bueno, tu gran experiencia como analista político nos lleva al Club de la Libertad, nos llevó a invitarte para conversar sobre el calendario electoral de Corrientes en este 2021, que bueno, seguramente tenés interesantes cosas para compartir con nosotros. La modalidad, vos podés hablar 15, 20 minutos, por el tiempo que requieras, no hay ningún tipo de inconveniente, después lo acomodamos con las preguntas, y haremos más o menos, pero si vos tenés más tiempo que hablar, te dejamos el tiempo a tu criterio. Pero esa es la modalidad. Primero habla vos y después la gente que está participando te puede hacer preguntas y nos extendemos más o menos hasta las 9 de la mañana. Así que ya te dejo en uso la palabra, Eduardo, para no perder más tiempo. Empezamos con el tema, el calendario electoral en Corrientes. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Caíto, gracias a todos. Disculpen la demora por la cuestión técnica, suele pasar, pero bueno. Vamos a hablar del calendario electoral. Primero hay que decir que el calendario electoral solo lo sabe el gobernador, y me parece, es el tema que está ocupando hoy la mayor cantidad de energía dentro del gobierno, un poco también porque hay cuestiones que son inherentes al gobierno local y otras que no tanto, digamos, como por ejemplo el tema de las PASO y de las generales, qué es lo que va a pasar finalmente con ese asunto, porque además todavía hasta ayer no había proyecto, y si bien estaban esperando que el oficialismo pueda presentar un proyecto, el oficialismo nacional me refiero, pueda presentar un proyecto para ver cómo se van a hacer cómo finalmente se va a hacer la postergación de la fecha nacional. Eso no ocurrió hasta ayer a la noche. Entonces, bueno, ahí de nuevo se empezaron a generar algunas cuestiones a nivel nacional, porque bueno, hay
hay suspicacias, se desconfían, digamos, tanto oficialismo y oposición, de que finalmente el gobierno, por sugerencia por ahí de la mayoría de los gobernadores del PJ, bueno, definitivamente suspenda, digamos, las PASO y se vote directamente en general. Por el momento, lo que se sabe es que hay un acuerdo político de que para poder correr las PASO un mes, lo que todo el mundo sabe, ya no le estoy contando nada nuevo. Lo que sí va a determinar eso es qué es lo que va a pasar con las elecciones de Corrientes, porque ahí tenemos una cuestión que es de carácter constitucional y que eso también ustedes, los abogados, lo saben mejor que yo, y después tenemos la cuestión política, es decir, Corrientes en el último tiempo ha venido votado desdoblado, un poco porque tiene que hacerlo, y otro poco porque es una cuestión política que le vino funcionando bastante bien, que es sacar de la discusión nacional una discusión de carácter estrictamente provincial, porque, bueno, eso reditúa en términos políticos y le ha venido yendo muy bien al oficialismo provincial. Cada vez que se discutieron cuestiones locales, el gobierno anduvo muy bien, ganó y ganó bien, y cada vez que las discusiones son nacionales, bueno, no le fue tan bien, digamos, algunas elecciones ganó, pero la mayoría las perdió. Entonces, ese es el punto central que se analiza en Corrientes para desdoblar las elecciones. Esto es un tanto complejo, sobre todo porque es especulativo. Pero bueno, para hacerlo más sencillo sería lo siguiente: si las elecciones PASO finalmente se corren a septiembre, porque se tendrían que hacer en agosto, si se corren a septiembre y las generales de octubre pasan a noviembre, hay alternativas que maneja el gobierno de Corrientes para votar en el mes de agosto, para que las elecciones provinciales sean anteriores a incluso la posibilidad de las PASO. Y las dos fechas que se manejan son las siguientes, la del 22 y la del 29 de agosto. Incluso hay más posibilidades de que sea el 29 de agosto, según están diciendo referentes de Encuentro por Corrientes, como por ejemplo el intendente Tassano, que habló con nosotros en estos días, dijo, bueno, el 29 Capital va a votar con la provincia ese día, y entonces evitamos todo tipo de confusión con las PASO y con las generales. Esto también está diciendo otra cosa. Está diciendo que el gobierno de Corrientes por el momento no está pensando en un escenario de segunda vuelta. Porque si las elecciones provinciales, los contendientes de la elección provincial no logran lo que dice la Constitución en su artículo 156 y de ahí para abajo al 161, es decir, lo más importante es que para ganar una elección provincial tenés que sacar más del 45%, o un 40% más un voto, con una diferencia de 10 en relación al segundo, al inmediato competidor. Si eso no pasa, tendríamos que tener también en Corrientes una segunda vuelta, y ahí tenemos otra serie de abanicos, se abre otro abanico que tiene que ver también con una cuestión legal y constitucional. La elección en segunda vuelta se tiene que hacer no más allá de las 3 semanas, es decir, no más allá de los 21 días. Más de esa fecha no se puede hacer por mandato constitucional. Y lo cual no implica que no se pueda hacer antes. O sea, se puede hacer a los 14, se puede incluso hacer a los 7. Pero ¿qué pasa ahí con el tema de los 7? Para hacer una elección inmediatamente después, tenemos que tener dos cosas. Una, que el escrutinio definitivo tiene que estar debidamente certificado, es decir, tienen que estar certificadas por la Junta Electoral las dos fórmulas que van a competir en segunda vuelta, y después, si hay algún cambio, se tienen que oficializar de nuevo todas las boletas y qué sé yo, y cortar las boletas, porque en una segunda vuelta solo vota la fórmula que va a segunda vuelta, es decir, la fórmula ejecutiva. Entonces se tiene que oficializar de nuevo la boleta, y ese es un trámite que lleva un tiempito, por más rápido que se haga. Entonces, si la provincia de Corrientes define finalmente votar el 29 de agosto,
una segunda vuelta tendría que ser más o menos como mínimo el 12 y como máximo el 19 de septiembre. Si decide votar el 22 de agosto, mínimo sería la segunda vuelta el 5 de septiembre o el 12 de septiembre. Y ahí tenemos otro problema porque para el 12 de septiembre estaba prevista la elección PASO. Esto sí, finalmente la provincia decide traer para adelante, porque también hay alguna idea, pero bueno, está muy desalentada la idea, pero yo tengo la obligación por lo menos de plantearla, que también se puede votar en el medio, es decir, votar en octubre, antes del 10, porque también la provincia tiene un problema, digamos, que es que tiene que votar entre los 4 y los 2 meses antes de la entrega del poder, es decir, desde el 10 de agosto hasta el 10 de octubre es la fecha en la que la provincia de Corrientes tiene que sí o sí llamar a elecciones. Y ese llamado a elecciones se hace 3 meses antes. Entonces, ahí tenemos el por qué está corriendo el tiempo muy aceleradamente, porque la semana que viene se tendría que definir esto. Si se va a votar en agosto, tendríamos unas semanitas más y se vota sobre el final de agosto, pero si se vota para los primeros días de agosto, que nadie cree ya esto, además porque en el medio de agosto, el 15, hay un feriado largo, y nadie cree, y menos de eso no se puede, entonces te queda la fecha del 22 y la fecha del 29. Es decir, que para el 22 o para el 29 de mayo, el gobernador tendría que estar emitiendo el decreto para convocar a elecciones. Esto es así planteado, parece un intríngulis, digamos, es bastante complejo, sobre todo para que se pueda entender así la gente que no está en tema, los que son apoderados políticos y qué sé yo, están viendo todas estas minucias, porque son determinantes de la formalidad del proceso, pero también después está la cuestión política que tiene que ver con los armados. No va a ser la primera vez ni la última seguramente en Corrientes que si no logran acuerdos más estructurales, más programáticos, lo cual es como mucha esa palabra, digamos, programático, pero si no logran acuerdos, se podría encarajinar más todavía la cosa desde el punto de vista de la oferta, porque una cosa puede ser la alianza de carácter provincial y otra distinta, como ya sucedió, pueden ser las alianzas nacionales. Y con márgenes muy escasos de tiempo para hacer campaña. Entonces, ahí también lo que puede suceder es que si no hay acuerdos, algunos partidos que sí estén en una alianza en el marco provincial puedan cambiar de lugar o de bando en las cuestiones más nacionales, y esto también dificultaría por ahí el tema de la campaña. Por eso es que se busca que no haya ninguno de estas posibilidades de fisura y de ruido en la campaña electoral para que todo sea más claro para la ciudadanía. Y otra cosa también, que las alianzas locales y nacionales lo que van a determinar también es el reparto de lugares y el acomodamiento de los socios, que sobre todo la alianza de gobierno, que es una alianza grande, la alianza del PJ también suele juntar muchos espacios, muchos partidos políticos, entonces hay un reparto de espacios que se tiene que hacer pensando todo el abanico de posibilidades, y por eso es que la mayoría de las cosas, para hacerlo ordenadamente, deberían estar finiquitadas para la semana dentro de 15 días, digamos, para los primeros 15 días de mayo, deberían estar más o menos finiquitadas estas cuestiones, sobre todo de los marcos aliancísticos, y después empezar a puntear, aunque seguramente ya se empezó a hacer eso, empezar a puntear también quiénes van a ser los nombres propios para ir llenando esos espacios. Bueno, esto por el momento tengo para decir hasta acá desde el punto de vista más especulativo, y la única información hasta el momento es que según el intendente de la ciudad, que planteó su reelección hace un par de horas, dice que
La capital va a votar con la provincia, eso no hay duda. Porque, perdón, me olvidaba, esto es importante, ¿por qué? Porque los gobiernos municipales radicales van a votar seguramente con la fecha provincial, con la fecha del gobernador, pero también los intendentes que son autónomos en la decisión de la fecha electoral, los intendentes del PJ, que son unos cuantos también en la provincia, pueden llamar a elecciones municipales con las fechas nacionales, porque un poco también les conviene desde el punto de vista electoral y político. Entonces también ahí hay otro grado de dificultad que, para explicar así en términos generales, está bastante disperso todo el esquema, digamos, y que va a ser así seguramente porque nadie quiere dar ventaja en este punto, sobre todo porque después si podemos hacer también ahí en ese punto un análisis político, es decir, los intendentes del PJ van a priorizar la cuestión local atada a la nacional, porque es una forma que tienen de preservar un poco sus respectivos bastiones, entendiendo de que hay como un sentido común, que después hay que validarlo con el voto, y después hay que también, esto después que pase toda la cuestión interna del radicalismo, que es su máximo peligro, hay como un sentido común de que va a ser difícil por ahí romper la posibilidad de reelección del gobernador Valdés. Entonces, cada uno está mirando puertas para adentro de la manera de poder salvaguardar su espacio. Pero bueno, esto es lo que tengo para decir, es que Capital va a votar, que ya como una certeza, ¿no? Porque lo dijo incluso el intendente, va a votar en conjunto con la provincia, y que las elecciones tienen básicamente dos fechas para las provinciales, que son la del 22 y la del 29, y si yo me tengo que jugar por alguna, me juego por la del 29. De todas maneras, va a depender finalmente de si se hace o no se hace las PASO, si se suspende o no se suspende las PASO. Y acá también hay que decir una cosa, porque hay como un sentido común también de que son los gobernadores peronistas los que están forzando la cuestión para directamente suspender las PASO. Y en este punto también hay que decir que, entre otros, el gobernador de Corrientes también estaría de acuerdo con esta idea. De hecho, lo manifestó porque nunca estuvieron de acuerdo con las PASO, y además porque un poco limpiaría todo el esquema, y un poco también porque eso daría un poco más tiempo para llegar con alguna otra cuestión más mostrable en las elecciones. ¿Y de qué estamos hablando cuando decimos eso? De lo que se está hablando en todo el país, bueno, de que la vacunación avance, de que la pandemia pueda retroceder un poco, de que ir a votar sea no solamente seguro, sino que sea también el manejo de la pandemia esté también ahí como un eje de discusión a la hora de votar. Y bueno, y de que se tranquilice un poco toda la cuestión esta que está atada al descalabro económico, ¿no? Entonces ganar tiempo es importante para todos. Si no tenemos las PASO por esta vez, puede facilitar un poco todo el mecanismo, pero por el momento lo que se maneja entonces es esto, la fecha del 22 de agosto para la provincial, más tirando a la del 29 de agosto, y ahí eventualmente si hay una segunda vuelta, que es un escenario que no está planteado, digamos, a menos desde el punto de vista de las encuestas, sería entre el 12 o más todavía el 19 de septiembre la fecha probable como para una segunda vuelta. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias por esta aclaración de este laberinto político y de este calendario. Habilitamos las preguntas, habilitamos el chat para los que quieran hacerle preguntas a Eduardo. Yo les voy a ir transmitiendo a Eduardo las preguntas. Pero yo ya tengo una acá, pero te quiero hacer una consulta. En principio las PASOs están firmes hoy el 8 de agosto. No, vos lo decías al iniciar tu charla, que no hay ni siquiera proyecto presentado. Si fuera el 8 de agosto, si fueran el 8 de agosto las PASO, ¿igual crees que se confirmaría la fecha del 29 de agosto como para las elecciones provinciales, o la extenderían un poco en el tiempo? Yo creo que si es agosto las PASO,
el plan original era votar en septiembre. Agosto las PASO, septiembre las provinciales y, bueno, octubre las generales, ¿no? Ese sería el esquema si no se cambia nada. Claro. Ese era por lo menos el esquema que estaban planteando antes de que surgiera la posibilidad de postergación. Era votar en septiembre con las PASO de agosto o votar en septiembre si se suspenden las PASO. Claro, claro, lo que pasa ahí, bueno, si se vota en septiembre, tenemos, si con la posibilidad de la segunda vuelta, se juntaría la segunda vuelta con la elección de octubre, sería otra vez una de las posibilidades que se plantean esto de si se trasladan las pasos también, digamos, siempre estamos, bueno, tenemos demasiadas elecciones también acá en Corrientes, producto de este desdoblamiento. Claro, pero sí, ahí va a depender de qué fecha de septiembre, pues tendrías para votar en octubre la segunda vuelta el 10 o el domingo 3, depende de si vos llamás a elecciones el 12, podrías estar votando la segunda vuelta como muy pronto, el 26 mismo de septiembre o el 3 de octubre, y dejás para el 10 o para el 17 la general. También resolvés toda la cuestión provincial antes. Claro, está bien, está claro. Bueno, te hago otra consulta. Dice, en algunos municipios, Alberto pregunta, dice, en algunos municipios el intendente no define la fecha de elecciones, sino el Consejo Deliberante. Sí, por supuesto. Por supuesto, lo que pasa es que, bueno... ¿Traería conflictos para definir si van con una fecha provincial o nacional? Y sí, obviamente si el Consejo no está de acuerdo con el intendente y puede traer conflicto, no ha sucedido porque, bueno, es como una potestad del intendente y después como más o menos todos se ponen de acuerdo, pero sí, puede pasar. De hecho, si es para buscar algún mecanismo de pelea, viste que somos bastante especialistas nosotros, sobre todo en estas cuestiones electorales por ahí no se vio tanto en el último tiempo, pero sí la cuestión de los consejos deliberantes, sí, donde viste que hay consejos de 3 miembros, consejos de 5 miembros, se juntan 2 personas, 3 personas y te pueden voltear una decisión y cosas más graves como también ha sucedido en el último tiempo. La verdad también es que todo eso se normalizó en las últimas 2 gestiones. Los conflictos institucionales en los municipios es como que está bastante más aplacado, pero sí hemos tenido momentos, sobre todo en los últimos 20 años hemos tenido ejemplos de este tipo y de muchos más, incluso con suspensión de intendentes en muchos municipios, ¿no? Sí. Bueno, tiene que ver con la pregunta que te hacía recién, si las PASO eran el 8 de agosto. Me pregunta Alberto acá si crees que podría nomás confirmarse la del 29 de agosto, sobre todo pensando en el cronograma de la Administración Pública del pago de sueldo. Perdón, ahí esa parte final se confirma el 8 de agosto, sobre todo por... Pensando en el efecto del sueldo de la Administración Pública, digamos, que le quedaría cómodo al gobierno provincial votar el 29 de agosto, ya una fecha que le soluciona una cantidad de cosas, digamos, no ir a septiembre. Sí, el gobierno yo creo que igual está pensando, me parece a mí, en una batería de aportes, digamos, que siempre hicieron lo mismo, digamos. Este gobierno, o este esquema de gobierno desde Colombia y para acá, lo que ha hecho fue plantarse sobre ese activo que es el pago de los salarios. Y en épocas electorales se las ingenia, digamos, como para generar un aporte por, no sé, un plusito, como le dicen, o un aporte extraordinario de tal cosa, o lo que sea, y toda la semana y todo el mes electoral es como que toda la gente iba todo el tiempo al cajero automático, ¿no? Eso varió un poco por efectos de la pandemia. Acordate que cuando en marzo, abril, mayo del año pasado se generaron los escandalosos amontonamientos de personas afuera del banco, afuera del
del Centro Único de Pagos, y incluso en el Banco Nación y todo eso, eso se unificó y para dar un poco más de tranquilidad al esquema de campaña, digamos, a los equipos de tratamiento de la crisis, para no aglomerar gente y en todo caso para que los movimientos en los bancos y todo eso se haga solo una vez al mes. Hay que ver ahora cómo lo resuelven, pero ese es un resorte que usa siempre el gobierno, digamos, como para generar esa sensación de contención económica durante todo el tiempo. Yo supongo que lo van a hacer y que lo pueden hacer, no sé si lo van a hacer, pero que lo pueden hacer y que lo pueden poner en semanas ahí previas a las cuestiones, a la elección, y bueno, es un resorte que tiene el gobierno y que lo utiliza a su favor, digamos. Utilizan todos los gobiernos que pueden también, ¿no? Hay que decirlo. Mientras Carito está intentando reingresar, le recordamos a la gente que puede plantear preguntas. Te tiro una más, Eduardo, en forma verbal. La fecha, constitucionalmente, la fecha la define el gobernador, pero la pregunta del millón es, ¿se está consensuando en el gobierno la fecha o es una decisión casi unilateral? Digo, desde el punto de vista más político que formal. No, yo creo que se está consensuando. El asunto es que el gobierno tiene que consensuar con el gobierno, es decir, el gobierno tiene todo. ¿Qué quiere decir que tiene todo? Tiene el gobernador a tiro de decreto, digamos, tiene la legislatura, son todos la mayoría agravada de las dos cámaras legislativas, cosa que no sucedía hace muchísimo tiempo. Tiene mayoría agravada en ambas cámaras. Así que todos los resortes son oficiales. Pero de todas maneras, los consensos que hoy está buscando el gobierno se achica todavía más, porque los consensos que necesita y que busca son los del propio radicalismo. No hay ningún socio que de hecho le disputan espacios, le disputan lugares de gobierno y lugares en las listas, pero no le disputan la conducción, digamos, de la estrategia política a la UCR. Y acá hay que decir que los que tienen que consensuar acá son el gobernador Valdés y el presidente de la UCR, que es Ricardo Colombia. Una vez que terminen de resolver sus cuestiones internas, que aparentemente están encaminadas según la mitad de la biblioteca y están ahí en estado de ebullición según la otra mitad de la biblioteca, va a salir eso, digamos, porque insisto, todos los resortes institucionales los maneja el gobierno. Hola, Eduardo, me tuve que cambiar de dispositivo, porque si no sos vos el que tiene problemas, soy yo. Así que tenemos una mañana complicada. Bueno, fuera del tema del cronograma electoral, no sé si alguno le podemos habilitar el micrófono, si alguno quiere hacer una pregunta, quiere estar escribiendo en el chat. Pero te pregunto, ¿cómo ves la cuestión interna que hoy decías al iniciar ¿cómo ves los socios políticos, estos que están haciendo algún tipo de ruido, llámese Canteros, llámese Casani, dentro de la alianza gobernante? ¿Cómo crees que termina eso? Y creo que leí también que no sé en qué medio, que Casani le habían ofrecido para liderar el proyecto del PJ como candidato. Yo sé que eso es improbable, pero lo creo, ¿no? Es una opinión personal, pero ¿cómo ves vos la cuestión interna? Bueno, que es lo más complicado que tiene el gobierno por delante, ¿no? Sí, bueno, pero también ya se empezaron a desinflar. El primero que puso el grito fue Casani, que disputó ahí en una primera instancia el espacio de la gobernación, y después fue Cantero, ¿no? Y lo único que se mantiene hoy, me parece a mí, por lo que se ve y por lo que se sabe, es Cantero. Casani ya emprendió de nuevo la vuelta al redil, digamos. Se lo vio en las últimas 2 o 3 semanas en actos con el gobernador, en el interior. Está en las comitivas esa que acompaña al gobernador a todas partes. Entonces, eso me parece que está un tanto resuelto.
¿Qué quiere decir esto? Que aparentemente ya encontraron un mecanismo de contención para Casani, que podría ser, o reelegir donde está, que es un poco la oferta, y la demanda es ocupar el lugar de Cantero, ¿no? Que Casani sea el vicegobernador, lo cual es un poco más difícil, pero no imposible. Habría que ver cómo se resuelve la cuestión de Cantero, porque Cantero hasta el día de hoy, 30 de abril, sigue manteniendo que quiere ser candidato a intendente, sigue manteniendo su candidatura, sigue diciendo que está dentro del esquema de gobierno, es decir, que está dentro de ECO. Vamos a ver si esto es posible de sostener. Y si no es posible de sostener y él continúa con su idea, es muy probable que Cantero sea un candidato a intendente distinto, en un frente distinto, o hay otra posibilidad que se abre con Cantero, que es que ya sucedió también una vez incluso, que es que vuelva a su partido de origen, que es el partido peronista, el partido oficialista, y pueda ser el candidato a intendente de un esquema de alianza con el PJ. Esas son las posibilidades por el momento. Si es que ECO no lo contiene, es decir, o no le ofrece algo mejor que la intendencia, da la sensación de que Canteros quiere ser intendente y nada más que eso por el momento, salvo que llame Peckerman. Y una de las posibilidades que tienen de contener eso, creo que ahí vi también un poco la pregunta, es que se pueda, o que no va a haber, no hay tiempo para hacer interna, no hay tiempo para hacer pasos provinciales y definir eso por una cuestión, con una cuestión como la nacional, resolver en la cancha primero los candidatos. Lo que sí pueden hacer, como acota alguien por ahí, es lo que ya hicieron también con listas legislativas, no con listas ejecutivas, que es un candidato a gobernador y después colectoras para intendente, ¿no? Es decir, que Tassano pueda ir con la boleta de Valdés, pero que Canteros también pueda ir con la boleta de Valdés, y si hay alguno más, alguno más. Esa es una chance que por el momento no se maneja, al menos no surgió seriamente. Dicen que sí, dicen que también están analizando esa cuestión. El asunto ahí es una cuestión de carácter político, es decir, si vos abrís colectoras para intendente, tributan todos al gobernador, no se pone en duda, vamos a suponer, la performance del gobernador, pero sí se pone en duda la posibilidad de sostener la intendencia de Capital. Entonces, el radicalismo que tanto tiempo le costó ser gobierno de la Capital, pondría en juego con un esquema de colectoras la posibilidad de perder la Capital como radicalismo, digamos. Es una pregunta difícil de responder, sobre todo para los radicales, ¿no? Que de hecho un poco también, esta ya es una valoración política, pero de hecho sostener la candidatura de Tassano, que es una candidatura también un tanto difícil de sostener, se sostiene porque es radical y porque en conjunto con Valdés es como una fórmula que puede dar resultados. Pero solo, si alguien le disputa también con la boleta de Valdés, ya cambia el escenario, digamos, y entonces me parece que todas esas cuestiones son las que se están analizando ahora adentro de ECO. Claro, son valoraciones políticas, pero que en el caso de Ricardo Colombi dijo, el único candidato es Tassano de ECO, cambiemos, digamos. Ya lo adelantó por lo menos Ricardo Colombi. Colombi lo que dijo es que el candidato de la Capital va a ser radical. Justamente no puso en duda, digamos, que sea Tassano. El tema es que va a ser radical, es lo que dijo. Ahí también un poco la ponzoña de Colombi, ¿no? Que un poco también por ahí poner en duda las candidaturas. Puede leerse, si lo ponemos linealmente, puede leerse como que está poniendo en duda la candidatura. Pero si leemos también políticamente en función de cómo se ha manejado Ricardo Colombi en todo este tiempo, poner en duda una candidatura antes de que se defina es jugar un poco con el factor sorpresa, y otro poco es bajarle las expectativas a una candidatura. Implica también que
que no se desgaste tanto, porque si vamos a suponer, Caíto, vos sos candidato ya y faltan 3, 4, 5 meses para las elecciones, te exponés a un desgaste que Sí, puede resultar nocivo, digamos, ¿no? Entonces ahí también, y Ricardo Colombia es un especialista también en el factor sorpresa. Acá se pueden producir sorpresas, porque acá me parece que no están todos los hilos atados todavía y pueden generar sorpresas. Incluso una de las sorpresas que él dice que puede suceder es, bueno, una fórmula radical y que incluso Ricardo Colombia pueda ser candidato en la fórmula. Entonces, a eso habría que tener como, ahí, hay que dejarlo ahí. Sorpresas puede haber, no solamente lo dicen dentro del radicalismo, lo dicen también dentro de un esquema, digamos que podríamos decir opositor o PJ. Me cuesta a mí ponerlo a Camado Espínola dentro del PJ y dentro de un esquema opositor, pero el mismo Camado Espínola dice, de acá a las elecciones pueden pasar muchas cosas, ¿no? Cuando te refería a Camau, ¿te referís que puede ser candidato del oficialismo provincial? Ricardo Colombia dice eso no va a suceder, pero vos lo escuchás a Camao y parece un funcionario de Valdés, digamos, ¿no? Y es como que tiene muchos puntos en común, manifiesta que tiene puntos en común, de que está cómodo con Valdés, de que trabajaría con Valdés, y no manifiesta esa misma seguridad al hablar de un proyecto opositor. Entonces a mí me da la sensación, esto lo estoy diciendo, está público en una entrevista que le hicimos hace 2 semanas, digamos, ¿no? Por eso lo estoy diciendo. A mí me da la sensación de que está más cómodo en un esquema filo oficialista que como la posibilidad de que en esta oportunidad encabece una fórmula opositora. Porque me parece que están evaluando también en el PJ esto que te decía, la fortaleza que tiene Valdés, difícil de entrarle, digamos, y Claro. encima el PJ tiene que en primer lugar ordenarse. Recién esta semana consiguieron la firma de un interventor, ahora tienen que ordenarse todo desde el punto de vista administrativo del partido y después ver el tema de las candidaturas. Pero parece que también ahí hay, según lo que surgió en las últimas horas, puede ser que lo vuelvan a subir a Pitín Aragón como candidato a gobernador, y en todo caso ver si Camau quiere o no quiere ser candidato a intendente, para tener alguna chance, y en todo caso si no es Camau, ahí ver cómo juega otro candidato a intendente, o cómo termina definiéndose la cuestión de Cantero si es que no es colectora de eco, ¿no? Claro. Bueno, cuando hablábamos del Camau, yo te iba a preguntar cómo veía el PJ, producto de que no se esté analizando, por lo menos no esté todavía en carpeta la segunda vuelta en el gobierno, la posibilidad de una segunda vuelta es producto también de la oposición que se encuentra, creo que en su peor momento de los últimos años. Y bueno, un poco lo dijiste, pero ¿cuál es tu sensación con respecto al PJ? ¿Cómo va a llegar a las elecciones? Hoy parece un partido desmembrado, está sin rumbo. ¿Qué le puede aportar este interventor? No sé si es más filo camporista o no es más o menos filo camporista, pero A ¿cuál mí me sería parece que el interventor acá, la cuestión ideológica, no sé, porque tiene que venir y firmar cosas, digamos, ¿no? Que tendría que resolver el PJ Corrientes. Ahora, y además el interventor viene a ser de niñero, bueno, esa ya sería otra cuestión, digamos, y no estoy en condiciones de poder decir eso. Ahora, el PJ en la última elección, la legislativa del 19, bueno, ese desastre es como muy contundente y debería ser un llamado severo llamado de atención, porque se dividió, porque votó sin el sello, porque el propio presidente del partido se enojó y llevó su sello no sé dónde, porque por cuestiones personales y menores. Ahora,
es verdad también que el PJ tiene un piso alto. Si va junto y si va a la boleta 2, el PJ vino demostrando en elecciones generales desde 2009, desde cuando la provincia, el electorado de la provincia se partió en 3, es decir, 1/3 para Fabián Ríos y los otros 2/3, la pelea de los primos Colombi, y a partir de ahí el PJ vino en aumento con un piso de 40. El PJ perdió elecciones con 45% de los votos, hay que decir, ¿no? Camau perdió con 45 la primera vez, perdió con 45 la segunda vez. Entonces, no son elecciones malas, son elecciones muy buenas, que no le alcanzan para ganar, porque hay un 5, un 6, un 7, un 10% de la gente que considera que ECO debe seguir. Entonces, no son elecciones malas. Ahora, el tema es, en el PJ, es encontrar primero la unidad, que te permita ese piso, digamos, que te permita garantizar ese piso. Una vez que tenés la unidad, ¿qué proyecto? ¿Hacia dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué la gente cambiaría a ECO? ¿En función de qué proyecto? Y después, bueno, el tema de las candidaturas, ¿no? Hay gente que pone en distinto orden estos factores que yo estoy mencionando, es verdad también, ¿eh? O sea, pone primero las candidaturas y después vemos el proyecto y bueno, y la unidad se compra. Entonces, eso también es lo que te está determinando el comportamiento de la performance electoral del PJ. Ahora, si el PJ tiene el respaldo nacional, logra la unidad de todos los sectores, un proyecto, vamos a suponer, superador, y un candidato que pueda enamorar a la gente, y bueno, yo tendría cuidado, pero todas esas cosas todavía no suceden, digamos. Entonces, y es más, yo creo que hay, incluso, ahí te digo, finalmente, hay sectores dentro del PJ que dicen que todo eso va a suceder, pero siendo responsables y mirando objetivamente el escenario, se podría empezar ahora y un proyecto de por lo menos 4 años de construcción. Por lo tanto, siendo también responsable, sería que hay gente que lo piensa y me lo ha dicho a mí, digamos, que esta elección alguien se tiene que inmolar, digamos, ¿no? Se tiene que inmolar para plantar la bandera y a partir de ahí generar una construcción con muchas más posibilidades dentro de 4 años, cuando, por ejemplo, un candidato como Valdés ya no va a poder ser reelecto. Claro. Bueno, esto ya es una pregunta antes de terminar, pues no a la hora, pero ¿ves en el escenario de ECO Cambiemos a alguien que se quiera inmolar luego de 20 años de gobiernos de candidatos radicales? ¿En ECO? Pensando en 4 años. ¿No ves disturbio en ECO? ¿No ves esto que plantea Casani? Muchos años de radicalismo o algo por el estilo, ¿no? Empieza a ver... Sí, pero me parece que hay poca gente que está en condiciones de hacerlo. O sea, claro. La cosa es hacerlo. Poca gente lo puede hacer dentro de ECO y generar un esquema así de ruptura tan fuerte. No sé, no me animo. Lo de Canteros yo creo que algo puede pasar, pero lo de Canteros es una cuestión que está disputando un espacio local. No está en el ánimo de Canteros, me parece, romper la alianza para generar un disturbio de magnitudes que ponga en peligro la reelección de Valdés. Y Casani ya me parece que ya bajó su cuestión, entonces no veo. Yo, en todo caso, yo miraría qué es lo que pasa con Valdés y con Colombi, que son los dos actores que pueden generar ese cisma, digamos. El resto me parece que no. Perfecto. Bueno, Eduardo, respetando tu horario y el de los participantes, te agradecemos en nombre del Club de la Libertad por prestarte a este desayuno de coyuntura. Y bueno, y en este 2021 y que va a venir bravo por delante, seguramente te estaremos invitando nuevamente para ir conversando y que nos vayas contando un poco tu análisis político de la situación electoral en Corrientes y en el país. Así que en nombre del Club de la Libertad, te agradecemos mucho por tu predisposición.
Gracias, Gaito, gracias, Alberto, gracias al club y a toda la gente que se sumó. Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego, Eduardo. Hasta luego.